Polvo y Miseria, hablando de un segmento, una cápsula de Polvo y Miseria de semente de Caín, ¿no? Y esta cápsula ha causado un número de respuestas diferentes. Me gusta porque por lo menos hay perspectivas y cada persona está en su derecho para su perspectiva, entender. Aquí la perspectiva o la posición o el fundamento biblical para el semente de Caín no es solamente una revelación o tratar de entender la posibilidad de linaje, ¿no? de gente o de seres humanos cainitas, pues también trata de entender si no existe, que la Biblia ya se cae o se pierde tanto que cuando vemos varias porciones del Testamento Antiguo, si quitamos esta idea, Dios es básicamente un asesino, ¿no? Porque si todos somos de Él, si solo todos somos hijos de Dios, entonces todos los muertes que Dios le puso Josué y otros a matar y dejar nada, en este luz es un asesino y no creamos que Dios es un asesino. Entonces entramos en este punto. Así es, Ernie, gracias a Yeshua que nos permite, gracias por ti, pues hablar de esta doctrina que probablemente sea la más escandalosa de todas las doctrinas o de la doctrina bíblica, porque no hablamos de muchas doctrinas. En realidad es una sola doctrina que tiene varias revelaciones, pero todo dentro de una revelación. Entonces, efectivamente la cápsula que hicimos ha causado mucha controversia y es absolutamente natural que una doctrina como esta de los cainitas, la simiente de Caín, la progenie de Caín, más bien de Satanás en la tierra, de la cual Caín fue la primera simiente o el primer vástago de Satanás en la tierra. Pues esto es muy importante entenderlo por revelación, y de hecho si no creemos por revelación que hay cainitas, efectivamente Dios queda como un asesino, porque no podríamos entender por qué el diluvio, no podríamos entender lo que mencionabas, por qué mandó Dios a sus siervos como Josué, como Moisés y muchos otros, pero hablando de Josué y Moisés, a exterminar 7 naciones cananeas, las 7 naciones cananeas que ocupaban la tierra de Canaán, la cual les había sido dada en promesa a los israelitas. No podríamos entender muchas cosas. Y efectivamente, sin la revelación de la simiente de Caín, Dios es un asesino. Y si Dios es un asesino, pues yo personalmente no quiero nada con un Dios asesino. Pero como Dios no es asesino, sino más bien Satanás es el asesino, y nosotros, por no conocer a Dios, lo somos, porque dicho sea de paso, se mata con la boca, de acuerdo a la perspectiva bíblica, matamos juzgando a los demás, condenándolos, mintiéndoles, llamándoles con groserías también y de mil maneras. Pero este es el punto: si no hay simiente de Caín, entonces Dios es un asesino, y vamos a probar que esta doctrina no está basada únicamente en Génesis 3:15, sino en más de 200 pasajes contados en ambos testamentos, Salmos, Proverbios. No acabaríamos, pero aquí, antes de que llegaras, pues apunté unos para ofrecerlos a los escuchas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en las copas de ira, en el capítulo 16, claramente se ve que ahí hay un grupo de seres humanos
que en el tiempo de la gran tribulación que está todavía por venir, no van a arrepentirse jamás de los jamases, ni con el gran calor, ni con las úlceras malignas, ni con las pestes, ni con nada. También el apóstol Judas habla de estos en su carta. También el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2 y 3 también, habla de esto. Desde luego Pablo también habla de esto. Y Yeshua mismo habla de ellos. Entonces, si nos basamos en los profetas de Israel, tenemos Daniel 12:2, ahí se habla de dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación eterna, la cual tiene que ver con el juicio del gran trono blanco, donde queda claro que sí hay una simiente de Caín física, no es espiritual, o sea, de hombres y mujeres de carne y hueso que a partir de Caín han estado y siguen estando en la tierra. Y tenemos Zacarías 14:12, tenemos Isaías 66:24, podría citar más, pero no quiero caer gordo en el sentido de citar y citar y citar. Pero si nos vamos al principio, pues sin duda la primera referencia a los cainitas es Génesis 3:15, porque ahí se habla de dos simientes, y simiente viene de semen, de semilla, pues, lo cual quiere decir que sí es una simiente de carne y hueso humana que Satanás introdujo. Nosotros pensamos que fue en Génesis, en el huerto del Edén. Ahora, los detractores de esta doctrina, habrá quienes, por ejemplo, digan, pues sí hay cainitas, pero imposible que hayan entrado por vía sexual, por medio de un animal que Satanás poseyó, como así lo sostenemos. Entonces les preguntaríamos, si no entraron ahí, ¿dónde entraron? Porque la Biblia claramente habla de que hay una simiente física de hijos y hijas de Satanás, literalmente. No acabaríamos. Hay que ir a Apocalipsis 21:8, a Apocalipsis 22:15. ¿Quiénes son esos cobardes, hechiceros, ladrones, mentirosos, perros que no entran en la primera resurrección, sino que tendrán su parte en el lago de fuego y azufre? Las consecuencias de negar esta doctrina son catastróficas, porque no podemos ser edificados ni crecer si no tenemos este juicio, si no hacemos este juicio. Si todos son hijos de Dios, lo cual es una aberración. Well, no, quería decir, yo creo que hay formas de espiritualizar la Biblia, ¿no? Y yo creo es la revelación, el Espíritu hablando, que nos muestra más profundo las cosas. Y sabemos que hay la escuela de gente que tómalo literalmente, hay la parte de gente que espiritualiza demasiado, hay una balanza de todo, porque hay cosas que son bien explicado, que son literal, y hay otras cosas que hay más profundidad, ¿no? Y sabemos esta en el Sermón de Monte, hay cosas que habla de Yeshua y hay gente que ha hecho estas cosas, como cortar el mano, quitar el ojo, y sabemos que es más profundo, como hablamos, el asesino mata con la boca, no solamente mata con las manos, y él explica bien esta diferencia. Entonces vamos a espiritualizarlo, y yo creo una escuela es decir, ok, imposible que un animal, un serpiente, que sabemos que después que estaban condenadas, el serpiente se fue a la tierra, cambió, ¿no? Así es. Mas hablamos de la marca espiritual. Muchos dicen, en Apocalipsis, cuando hablamos de la marca de la bestia, ¿es física o es espiritual? La forma que compramos con mano derecha, pensamos, hay dos escuelas, o es una marca física o es una marca espiritual en la persona, o los dos. Mas aquí hablamos de la condenación, el pecado entra por Eva y Adán, los dos. Eva primero aceptando y comiendo, ¿no? No fue comer. En realidad no fue comer una fruta. En realidad pasó eso. En Isaías, por ejemplo, 28, 9, 10, 11, se dice cómo enseña Dios su revelación. ¿A quién se enseñará ciencia? Estoy leyendo literalmente. ¿O a quién se hará entender doctrina?
a los destetados, a los arrancados de los pechos, lo cual es cierto, a los que han vuelto a nacer, porque mandamiento tras mandamiento, o mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá. O sea, para sustentar esto no nada más estamos hablando de Génesis 3.15, ni de Génesis 4.1, cuando Eva pues culpó a Dios de haber recibido a Caín, cuando en realidad ella bajó la guardia, se puso a hablar con Satanás, Satanás la sedujo por medio de la serpiente. Ahora, a ese respecto, quienes nieguen que es imposible que una serpiente poseída por Satanás pueda fecundar en el óvulo de Eva un esperma o un embrión, pues entonces también es imposible el nacimiento de Cristo virginal, también es imposible pues la venida del anticristo, entonces también es imposible que Dios haya sacado de la costilla de Adán a una mujer. Y así, si a esas vamos, pues 1000 cosas y milagros que hablan en la Biblia, en ambos testamentos, son imposibles. Y no podría ser también que sí comió algo que era el acto, el hecho que desconectó, y ya en esta desconexión, ¿no? Este momento ya podía pasar cosa con serpiente. Esta es la representación que tenemos en las películas, básicamente. Ahora, yo personalmente no creo que se trató de una fruta o de un fruto. Creo que hubo ahí algo más profundo. ¿Qué es esto? Ahora, no lo creo. Realmente es una revelación. Esto es muy importante, lo decía al principio, porque es parte del juicio. Realmente, si no creemos que hay cainitas, primeramente Dios queda como un asesino, que arbitrariamente asesinó a toda la humanidad excepto a Noé y a sus hijos y a sus nueras y a su esposa. ¿Qué podríamos pensar inclusive de los hijos de Job? De cómo actuó Dios con Job y su familia. Entonces, aquí lo bueno es que Yeshua nos manda a amar a todos, sin hacer acepción de personas. En cuanto a la marca, se dice que en Génesis 4.1 Dios puso una marca a Caín y por extensión a los cainitas. O sea, esa marca la tienen todos los cainitas. Yo personalmente no creo que sea una marca física, sino espiritual. Ahora, con relación al sello o la marca de la bestia en el tiempo de la gran tribulación, pues ese es otro debate, si es espiritual, si es física o si es ambas cosas. Pero ahorita el tema es el sello que recibió Caín, para que nadie lo matase. Y también para que nadie lo pudiese identificar, y en ese sentido a todos los cainitas. El domingo lo dije en el parque, si nosotros pudiésemos distinguir o discernir quiénes son los cainitas, primero ya no los amaríamos. Segundo, a lo mejor, pues intentaríamos matarlos, porque están en contra de Dios. Sapientísimamente Yeshua nos dice: amen a todos, ustedes no saben quiénes son los cainitas. Se deja crecer el trigo y la cizaña juntos, porque los cainitas y los hijos de desobediencia, que son hijos de Dios pero que están en rebeldía y desobediencia, se comportan igual. La diferencia es que unos son cainitas, es decir, son irredimibles, no por causa de Yeshua. O sea, la oferta de salvación está para todos, eso que quede muy claro. Por eso el Señor dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Es necesario que el Evangelio sea predicado a todo el mundo y después de esto el fin, pero sabiendo que no todo el mundo lo va a recibir. No es de todos la fe, dice Pablo también. Entonces, Yeshua hablaba también, y los que el Padre me así es, nadie puede venir al Padre sino los que el Padre me ha dado, Juan 6. Así es, nadie puede venir a mí. Muchas, pero no quisiera atiborrar esto de citas. Tengo un escrito que primeramente Yeshua lo voy a poner en internet. Ahí sí voy a poner citas, todas las que he podido recaudar por la gracia, que sustentan que sí hay un nacimiento de Caín física, que entró en Génesis 3, porque podrían decir, bueno, a lo mejor entraron en Génesis 6, cuando los ángeles fornicaron con las hijas de los hombres, pero la Escritura dice que de ahí nacieron los Nefilim, los gigantes. No dice que nacieron los cainitas, tampoco dice en Génesis 3.15 directamente, literalmente,
que nacieron los cainitas. Esta es una revelación, es un misterio. También se llama cainitas por una razón. Por Caín. Y hay cuando llegó Set, ¿no? Que llegó Yeshua a través de una linaje que regresa a Set. Así es, porque Caín, que era hijo del maligno, así lo dice Juan también, mató a Abel, que era hijo de Dios. Así lo presenta también en las genealogías, sobre todo Lucas. ¿Por qué Lucas no puso a Caín? Ok, y tampoco en el libro de Crónicas, en los descendientes de Adán, aparece ya Caín. Si hubiera sido hijo de él, claramente dice Juan, ¿y por qué mató Caín a Abel? Pues porque era del maligno. Una persona que contestó en esta cápsula y que hemos estado debatiendo, argumenta mucho, pero sobre todo se ve claramente el nivel de escándalo ante esta doctrina y su renuencia a salir de esa zona de confort. Y esa mentira de que todos somos hijos de Dios, quizás haya que aclarar que todos somos criaturas de Dios. Eso sí, también los cainitas son criaturas de Dios. Pero una cosa es ser criaturas de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios, pues hay que volver a nacer, porque eso se lo dijo Yeshua a Nicodemo en Juan 3. Más tenemos la parte de predestino aquí. Y la idea que Dios conoció antes. Como yo veo cuando habla de que son suyos, que Él va para una oveja que es suyo. Y la parte de predestino, que Él nos conocía antes que la concepción de la nacimiento de nosotros en el espacio físico, voy a decir, como entrar por esta tierra en el físico, ¿no? Pasando este proceso educativo enormemente, regresando en este proceso a Dios por algo que pasó. Yo siempre digo, no sé qué pasó, mas algo no pasó que no estaba bien antes. Yo siempre siento más de sentir es profundamente que cosas que estoy aprendiendo aquí tenía que ver con mucha que no entendí hasta que empezó a entender y Él empezó a me explicar. Porque yo estaba perdido, yo estaba en rebelde, yo como Eva, como Adán, igual. Yo no puedo culpar a nadie, pero más es injerencia este pecado. Puedo ver que yo podía causar la misma, entonces no hay diferencia. Más veo que hay una perfección de llegar. Yo entiendo también de las cosas que pasaron bíblicamente, históricamente, a donde Yeshua llegó, por ejemplo, de Judá, ¿no? Y qué pasó con Judá y la prostituta. Y todos esos cambios y cosas Salomón y tantas mujeres y llega el Mesías al final y veo que todo eso empezó con Set, que regresó a Adán y Eva. Así es. Bueno, y volviendo al tiempo de Adán y Eva, nada más para que quede claro, son dos simientes. Ambas salen de un mismo útero o matriz, en este caso de Eva. La mujer Eva fue engañada, fue seducida. De hecho, en el texto hebreo dice que sedujo la serpiente a Eva. Eva no sabía absolutamente nada qué pasaba con una fornicación, ni siquiera sabía lo que no tenía ni la más remota de lo que era sexo o fornicación. Entonces, ella no supo lo que le hizo Satanás por medio de la serpiente a Eva. No supo lo que introdujo en su vientre. Al final ella ni siquiera supo que ese hijo venía de Satanás o de la serpiente. Ella dio de comer a su marido de lo que le dio de comer la serpiente, pero en realidad no fue darle de comer, aunque probablemente haya habido aparte extra un fruto. No sé, exacto. No sé si aquí era una... El punto es que hubo una fornicación sexual, una fornicación, para introducir a la simiente de Caín, a Caín, el primer cainita en la tierra. Sencillo. Y entonces, si no hay una simiente de Caín, Dios es un asesino. ¿O qué más podría ser? Que
que espiritualmente, después de caer en pecado, Dios condenó que el primer hijo iría a ser el resultado del pecado, el segundo estaba en el perdón. El hecho de que le haya puesto una marca a Caín no quiere decir que lo perdonó, y mucha gente confunde. Mas podría ser, solo pensando, que espiritualmente cayeron en pecado, introdujo pecado, Sí. y el primero resultado, primero precreación, estaba perversa, estaba en pecado. Y esta era por espiritual. Y la segunda era el perdonado, el Abel. Abel murió como primer mártir de Dios. Fue el primer propiamente mártir de Dios. Murió por causa de la palabra. Murió porque él le hablaba de Dios a Caín y Caín lo odiaba porque las obras de Abel eran las de Dios y las de Caín eran las suyas. Entonces, por supuesto que Abel no es que fue perdonado, porque en realidad el pecado entró por Adán y por Eva. Porque, todo lo que estoy hablando de esta posibilidad, puedes romperlo con la idea de tenía un sperm. Sí, o sea, eso es para mí lo más importante. ¿Puedes leerlo? Si quieres lo leemos, claro que sí. Y lo voy a leer desde el capítulo 3, desde el versículo 1. La serpiente era astuta, y no me voy a detener analizando palabra por palabra, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual no se arrastraba todavía, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, platicando con Satanás, lo que no debemos hacer. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para no morir, o para que no mueras. Entonces, bueno, viene lo que ya sabemos. La serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, la promesa satánica, el engaño satánico por excelencia, el que sigue haciéndonos hoy por hoy Satanás, sabiendo el bien y el mal. Y finalmente, bueno, la mujer sucumbe, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a suponer que hubo un fruto, literalmente, de un árbol. Pero eso no niega la cópula que hubo, el acto zoofílico, si quieres así llamarlo, cosa que existe hoy en día y que siempre ha existido. O sea, no estoy hablando de algo inaudito. Hoy por hoy, inclusive en un país como Canadá, ya se empieza a regular cierto tipo de zoofilia. O sea, para que veas dónde estamos. ¿A dónde en la parte de semen? Bueno, ahí sí ya tendríamos que irnos a Génesis 3:15. Entonces, después de que esto hace la mujer, dice el 7, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A continuación viene la interrogación de Dios hacia Eva y hacia Adán, y posteriormente la repartición de castigos. Primero castiga a la serpiente, luego castiga a la mujer, luego castiga a Adán. Dice así: el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, que, según el versículo 6, haberle dado de comer a la mujer. Vamos a preguntarnos si nada más fue darle de comer o algo más profundo, que es lo que estamos sosteniendo. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Aquí se interpone una maldición. ¿En realidad está maldiciendo a una serpiente, a un animalito? ¿O está maldiciendo a quien usó a este instrumento para introducir a esta simiente que tiene una maldición? Y lo dijo Yeshua en Génesis 12:3. Y te lo voy a leer. En Génesis 12:3, ya en el tiempo de Abraham, dice así: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ahí está la misma maldición a esa simiente. Y lo voy a volver a decir: el Señor Dios dijo a la serpiente. En realidad no se lo está diciendo a la serpiente. La serpiente fue un vehículo, fue un instrumento que usó Satanás. Satanás usa a nosotros. Así es. Por cuanto esto hiciste, malditas serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, esto para la serpiente
en el sentido de que ahora vemos a las serpientes pues ya no caminando erectamente, ¿me entiendes? Pero ahí hay algo más profundo. Y aquí está el versículo clave. Dice, pondré enemistad entre ti. Sigue el castigo a la serpiente. Todavía no pasa a la mujer. A la mujer comienza en el 16. Ajá. 14 y 15 es castigo a la serpiente, pero ya digo, no es a la serpiente propiamente hablando. O sea, a la serpiente le tocó un castigo extra, ya órale, ya no vas a caminar, ahora vas a arrastrarte. En realidad no va la maldición, Dios no se va a poner a maldecir animales, por favor, es ridículo. Ni siquiera han pecado, ni pecarán, los animales no pecaron. Entonces es ridículo pensar que maldijo a una serpientita. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ahí está, y la simiente de suya. Entonces hay dos simientes, que viene de semen, que viene de semilla. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, que obviamente es Yeshua, que venció a la simiente, a Satanás y a la simiente de Satanás en la cruz, en su resurrección, y tú le herirás en el calcañar. Esta herida que Satanás le dio a Yeshua fue su muerte, fue una herida en el calcañar, lo cual implica que no es mortal. Nadie se muere, aunque te balaceen el pie, puedes vivir, ¿no? Pero si te balacean la cabeza, pues solo un milagro te puede salvar. Un golpe en la cabeza es mortal, un golpe en los pies no es mortal. Entonces, ya después vienen los castigos a la mujer. Y fíjate qué curioso, porque a la mujer le da un castigo con relación a la preñez. Fíjate, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿Por qué Dios da un castigo relacionado con la fornicación o con el... bueno, entonces algo pasó, mi amigo. Bueno, te digo, mucha gente cree que esta doctrina se filtró en el cristianismo por medio de un pastor que ya murió, muy venerado en su tiempo y todavía hoy, de nombre William Marion Branham. Mucha gente sabe de este predicador de los años 60, 70, inclusive 50, allá en Indiana, si no me equivoco, en Indiana. Este pastor, en su propia opinión, porque para mí solo hay un pastor, creía en la simiente de Caín. Obviamente yo lo celebré, ¿me entiendes? Pero es básicamente el único. Ahora, yo esta doctrina, esta revelación, la sé desde antes de llegar a Yeshua. Porque yo vengo de la porquería, obviamente, pero en el sentido de que vengo de una tradición judaica, cabalística, esotérica, filosófica. Esa es mi formación. Y te digo, yo ya tenía esta revelación de los cainitas. Entonces, cuando llego a la Biblia, lo veo clarísimamente. ¿Dónde tenía la enseñanza más de esta? ¿En cabalismo? Sí, básicamente viene de la cábala. Porque el cristianismo tradicional, pues también para ellos es un escándalo. O sea, normalmente un rabino no te va a hablar de la simiente de Caín. Pero vamos a decir rabinos en su propia opinión, porque para nosotros no hay más que un rabino, Yeshua, Mashiach, saben de esta doctrina. ¿Por rabino es más, eres judío, escogido o no? Sí, básicamente, ¿eres del pueblo elegido o eres un... No, bueno, eres un goy. Pero no es escogido, no es de la elección. No, bueno, ni que hablar de los pobres judíos que están pues atrapados y en el velo, pero sabemos que ya viene la gran tribulación, el velo va a caer, porque se les va a complicar la situación muy fuerte a nivel mundial, a nivel político, a nivel militar, y bueno, pues ya viene el cumplimiento de Zacarías 12, 13 y 14. Okay. Entonces, terminando, bueno, mira cómo termina el libro de Isaías, para que vean si hay cainitas o no. Y te digo, la intención no es perderme, pero el último versículo del libro de Isaías, que tiene 66 libros, dice así: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres. No está hablando de demonios, hombres que se rebelaron contra mí. Esos son los cainitas, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ahora vamos a Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad.
la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, más, versículo 15, los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Pregunto, ¿quiénes son ellos? ¿Son los hijos de Dios? Pues no, entonces es la otra simiente, la simiente de Caín. Los salmos no paran de hablar de los cainitas. Sin eso no se entiende ni los salmos imprecatorios, los llamados imprecatorios, a donde el salmista clama por justicia. Sin la revelación de los cainitas, yo diría de David, pobre, loco, enfermo, lleno de odio, asesino. Yo sé que David sabía que hay una simiente de Caín, y en los salmos llamados imprecatorios lo que está clamando a Dios es justicia, venganza. La justicia, la venganza, que no me gusta usar esa palabra, pero que aparece en la carta de los Romanos, es de Dios. Entonces, es muy delicado, porque esto es parte del juicio, y si no hacemos juicio, no tenemos poder para echar fuera a nuestros propios demonios. Y quien siga creyendo que todos son hijos de Dios, está muy equivocado. Quien siga creyendo que todos nos vamos a ir al cielo, está muy equivocado, se está riendo de la doctrina de Dios y está negando la doctrina de Dios, porque claramente dice que hay muchos y muchas que van a ir a este lugar denominado lago de fuego y azufre. Y ya nada más para terminar, Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, literalmente la bestia es un humano, ¿no? El falso profeta, los que habla Apocalipsis 13, a donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en ese lago de fuego y azufre también va desde Caín hasta el último cainita. Punto. Y te digo, cuando vemos el Testamento Antiguo y vemos un libro por la percepción de mucha gente afuera de un Dios asesino, aquí podemos entender, no es asesino. Por razones que solamente él, ¿verdad? Pero esto, por ejemplo, cuando vemos cómo mandaba a Josué, cómo mandaba a varios reyes a exterminar ciertos pueblos, específicamente pueblos provenientes de Cam, porque esto hay que decirlo, la simiente de Caín proviene de Cam, aunque también Esaú está asociado a esta simiente de Cam, o a la simiente de Caín. Es interesante ver también Génesis 6, porque ahí hay algo. Por ejemplo, los cainitas, ¿por qué aparecieron después del diluvio? Podríamos pensar que Dios los exterminó a todos, pero no es cierto. La simiente de Caín estaba en la simiente de Cam. Tan es así que Cam recibió una maldición. Hemos hablado de eso. Y más propiamente hablando, el que recibió la maldición fue un descendiente de Cam, es decir, Canaán, de quien vienen las 7 naciones cananeas, que durante siglos y siglos Dios mandó a sus siervos a no dejarlos vivos, inclusive el ganado, para que me entiendas. Entonces, es tremendo, hermano. Pero pedimos a Dios que las personas que por lo menos tengan algo de duda, vayan a Dios, pregunten, escudriñen las Escrituras y salgan del error, del tremendo error de pensar que todos somos hijos de Dios y de que no hay una simiente de hijos de Satanás en la tierra. En Juan 8, por ejemplo, se ve a Yeshua dialogando con un grupo de fariseos a los que nombra: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pudieran decir, bueno, pero eso también lo dijo de Pedro cuando dijo: Señor, no te hagas esto. Y Yeshua le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Podríamos preguntar, ¿qué le estaba diciendo a Pedro? ¿Que era un cainita? Bueno, yo quiero pensar que Pedro no era un cainita, pero yo no sé qué pasó hasta el último día de la vida de Pedro. Y como yo no creo en salvo, siempre salvo, ni lo pienso creer, porque es aberrante y herética esa doctrina, yo no te puedo asegurar que Pedro esté en el cielo. Y no estoy loco para decir algo así, porque que yo sé, un ser humano, si se obstina por perder la salvación, la puede perder. O sea, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar, pero si alguien quiere realmente negar la salvación y volverse atrás, yo creo que el ser humano lo puede hacer.
Mas si tenemos la idea de ser hijos de Dios y Él se va para el último, la salvación es trabajo de Dios. La salvación es una obra de Dios de principio a fin, pero tenemos un libre albedrío que ahora hemos recibido y pues ahora podemos, más bien debemos elegir cada día, aunque por gracia, si con Él o contra Él. Y el que no está con Él está con Satanás, y Satanás está en contra de Dios, y es un reino dividido, una casa dividida que no va a permanecer para siempre. De hecho, Él está a muy poco tiempo de ser lanzado al lago de fuego y azufre, está dando sus últimos coletazos y está poniendo al mundo de cabeza, tal cual lo dice la profecía, para que entonces venga el Mesías y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, se parta en dos y pues... pero tiene que venir primero el pastor inútil, que es la bestia. También porque habla de borrar nombres del libro. Así es, ese es otro misterio. Y lo hemos dicho, un hijo de Dios sí puede ser borrado del libro de Dios. ¿Dónde? A ver, Apocalipsis. Yo testifico, Apocalipsis 22, 18, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que no se reduce nada más a Apocalipsis, sino a toda la Biblia, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, esto sustenta que un hijo de Dios sí puede ser borrado del libro de la vida y puede perder su salvación. Y sé que esto no le va a gustar a nadie porque allá en el cristianismo todos sienten que ya están cincho. Y yo no le entro a eso porque si ya está todo cincho, pues ya para qué me esfuerzo. Yo no estoy diciendo que es mi obra, es la obra de Yeshua, pero él dice permanecer hasta el final. Y hay otra en Apocalipsis, en las edades de la iglesia, hay otra mención al libro de la vida. Recomendamos leer 7 edades de la iglesia, Apocalipsis capítulos 2 y 3, clarísimamente se ven los cainitas. Y además las dos iglesias, la verdadera y la falsa. Entonces, pues recomendamos leer esto y pues sobre todo que Dios se los revele. El que siga obstinado en que no, es imposible, es aberrante esa idea de una posesión demoníaca de un animal, permíteme. No estoy hablando cosas inverosímiles. Tengo una pregunta que me llega. Esaú llegó de la misma madre que Jacob. Entonces, pensamos aquí que en una familia de la misma madre puede tener 100%. La prueba son muchos reyes. Josías fue un excelente rey y su hijo fue un perverso. Si una madre es hijo de Dios, ¿cómo puede salir? ¿Cómo puede ser? No lo sé. Si la madre es hija de Dios, pues puede dar a luz un cainita. Yo no te puedo responder eso. Creo que sí. Tiene que ser. Porque creo este argumento podría ser, al final de esta, que si puede una mamá tener 2 hijos, y vimos esta varias veces, 2 hermanos, ¿por qué no Eva podía tener ya con el pecado la primera ser Caín? Sin la intervención de la serpiente, porque Génesis 3:15 dice que hay 2 simientes y Dios interpone una enemistad entre ambas simientes. Y ahí es el inicio de todo. La cuestión es que hay una simiente de Caín física. Tú dices, bueno, ok, a lo mejor no fue necesaria la intervención de la serpiente. ¿Cómo entonces? Se necesita un semen. Y la serpiente puso ese semen. Y no estoy diciendo algo inverosímil. Mi gato tiene semen. Los animales tienen semen, los machos. ¿O qué no? ¿No has visto el semen de un caballo? Entonces no estoy diciendo algo... No, solo estoy tratando de ver los argumentos, ¿no? Y entender, por ejemplo, si Isaac, Esaú Jacob era el mismo semen.
la misma mujer, más dos resultados. Bueno, sabemos que Esaú es representante de Caín. Yo nada más dije que Esaú está asociado a la simiente de Caín porque tomó mujeres, muchas, pero en realidad no es la simiente de Esaú, es la simiente de Caín. ¿De un mismo vientre pueden venir hijos cainitas y hijos de Dios? Sí, más no puedo contestar. El ejemplo es Esaú, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, Absalón. De Absalón no se dice, ni se ve, ni por asomo que se haya arrepentido. Otro caso, Judas, no se ve arrepentido. Cuando fue a aventar las monedas al Sanedrín mostró remordimientos, que es distinto. Él, si se hubiera arrepentido, jamás se hubiera ahorcado, hubiera ido al Señor, le hubiera pedido perdón y el Señor, como es Dios de perdón, le hubiera perdonado. Es decir, o sea, el distintivo de que hay cainitas es que hay un grupo de seres humanos que nunca, ni en el hecho de muerte, se arrepienten. Otro ejemplo, el ladrón no arrepentido. Ese es el punto más importante. ¿Podrían esos dos ladrones simbolizar a las dos simientes? El buen ladrón, a todos los hijos de Dios que, aunque sea en el último momento, se arrepienten y piden perdón, y el ladrón no arrepentido, que hasta en el último momento estaba blasfemando. Punto de partida, ¿no? Podemos tener argumentos de cómo, mas al final es si hay cainitas o no. Ese es el punto más importante, ¿no? Sí, pero el otro punto es cómo entraron, si por vía sexual o por cualquier otra vía. Aquí lo que yo sostengo es que fue vía sexual y por medio de un instrumento animal, en este caso la serpiente. Y vemos en el condenación. Pues en esta maldición, es absurdo pensar que Dios maldijo a una serpiente, por favor. Si Dios maldice serpientes, pues tampoco quiero con Dios. Porque de hecho son muy bonitas las serpientes, pero yo estoy hablando de Satanás, el cual se le conoce como la serpiente antigua en el libro de Apocalipsis. Entonces, pues salgan del letargo, pónganse a estudiar la Biblia, de acuerdo a lo que vimos ahorita en Isaías, un poquito aquí, un poquito allá. Deja de hacer teología, sale de las escuelas bíblicas, porque pues el único que nos puede enseñar la Biblia verdaderamente es Yeshua. Deja de creer en pastores, en rabinos, en profetas, en evangelistas, en toda esta basura que ha producido el cristianismo SADCB, la gran ramera, una iglesia que jamás fundó Dios, ni siquiera es una iglesia, es una multireligión con multitud de denominaciones, que si fuera de Dios, veríamos las obras de Dios en las personas que ahí están. Entonces, aguas. Polvo y miseria.